Saludos desde la República de El Salvador, un abrazo fraternal a la República de Panamá, a los queridos estudiantes y comunidad jurídica de las Ciencias del Derecho de la Universidad de Panamá. Soy Francis Elizabeth Vaquero Chávez, abogada salvadoreña, capacitadora en temas de técnicas de litigación oral, derecho penal y derecho penitenciario. Quiero comenzar por agradecer a Barroli por este espacio y esta oportunidad de generar la posibilidad de comunicarnos ahora por estos medios tecnológicos y poder ser parte de estos cursos tan importantes que se están llevando a cabo en la Universidad de Panamá por medio del programa de capacitación de litigación oral del sistema acusatorio de Panamá. Esto, por supuesto, acompañado y apoyado por Barroli. Me han encomendado en este video abordar el tema sobre la teoría del caso. Por supuesto que el tiempo no alcanzaría para poder abordar en su totalidad dicho tema que es tan importante y tan complejo, pero la invitación es, por supuesto, a seguir profundizando en el estudio del mismo. Y vamos a hacer un acercamiento, digamos que a las premisas más importantes de qué es la teoría del caso y qué es lo que lo conforma. Comencemos entonces, pues, por definir lo que es la teoría del caso. Y algunas definiciones que podemos encontrar es que es un esquema de trabajo que sirve de apoyo al abogado para organizar su actuación en juicio a efecto de demostrar de manera fehaciente ante el tribunal los hechos que sostiene en sus distintas pretensiones. A partir de esta definición, vemos que habla de un esquema de trabajo. Eso significa que a veces o en algunas ocasiones de forma errada creemos que cuando decimos teoría del caso lo limitamos a los hechos propiamente acontecidos un día o una hora. Pero cuando profundizamos en el estudio de este tema, nos damos cuenta que es un método de construcción de una versión sobre lo ocurrido, sobre ese evento que ahora traemos al conocimiento del juez. Y entonces por eso se habla que es un esquema de trabajo, porque ya nos vamos a adentrar a los elementos que la conforman, esa teoría del caso. Pero además, la definición nos dice que sirve al abogado para organizar su actuación en juicio, para demostrar de manera fehaciente esa versión. Es decir, que pasa por que esa versión debe de ser una versión creíble, una versión lógica, una versión sostenible, una versión coherente. Pasa, por supuesto, por el manejo, el conocimiento y la aplicación del derecho probatorio, que también lo veremos a lo largo del desarrollo de este breve video. Entonces, ¿en qué consiste ese método de construcción del caso? ¿En qué consiste ese esquema de trabajo? Y podemos decir que se divide al menos en tres partes fundamentales. Una parte o un elemento fáctico, un elemento jurídico y un elemento probatorio. Vayamos entonces abordando estas partes. ¿En qué consiste el elemento fáctico de la construcción de la teoría del caso? El elemento fáctico está dividido por dos elementos o subelementos fundamentales. Un elemento descriptivo y un elemento explicativo. ¿Y qué contiene el elemento descriptivo? El elemento descriptivo contiene el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el quiénes. Pero cada uno de estos elementos o subelementos debe de tener o tiene su contenido, su propio contenido que le va a dar un sentido al momento que el abogado esté postulando frente al juez. El qué.
¿A qué se refiere ese método de la construcción de la teoría del caso cuando en su elemento descriptivo pide que le digamos qué? Esto se refiere a la acción. ¿Qué es lo que pasó? Pero no podemos, si nos vamos de una manera ligera a decir en un homicidio, pues que perdió la vida fue una muerte violenta, no hemos dicho nada. Si decimos el qué es que encontramos un cadáver, no hemos dicho nada. El qué es parte o producto o un resultado de esa investigación para que usted pueda posteriormente identificar la infracción jurídico-penal a la que corresponde ese qué. Eso implica que la investigación debe de dirigirse a establecer la acción o la conducta que se realizó en ese hecho, en ese evento, el qué pasó, pero como conducta, como conducto, como acción o lo que llamamos una conducta para ver si posteriormente es típica, es antijurídica y merece un reproche penal. Pero vamos por partes. Ya he dicho que es una construcción. La teoría del caso es una construcción de la versión. ¿Cómo? El cómo se refiere a esos medios comisivos. Fundamentalmente, ¿verdad? O a nivel de ejemplo, en una estafa, el medio comisivo, ¿cuál es? Estoy completamente segura que todos y todas contestaron, ya sea de forma audible o dentro de sus mentes, que es el engaño. Y es cierto, es el engaño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se realizó ese engaño? ¿Cómo dentro de esa conducta se realizó ese engaño? Y que ese engaño no es cualquier engaño, como en el delito de estafa lo exige, sino que es un engaño idóneo, necesario y suficiente para obtener el resultado lesivo que implica la estafa. O en el caso de un homicidio, ¿cuál fue el medio comisivo? ¿Y por qué esto es importante? Porque las figuras penales no solo tienen su tipo básico, sino que además hay algunos elementos, algunas situaciones dentro de las conductas que agravan los tipos penales, cualifican esa conducta. Y en el catálogo que ustedes tienen en el Código Penal panameño van a encontrar cuáles son las diferentes situaciones en las cuales puede agravarse la conducta. En tanto, los medios, el cómo se realizó es fundamental. Describir este hecho para saber si hubo una alevosía, hubo una premeditación o qué es lo que hubo al momento de la comisión, por ejemplo, como decíamos, del delito de homicidio. Muy bien. El cuándo sucedió, en qué fecha y en qué hora sucedió. Esto aparentemente no es tan importante, o en algunas ocasiones no se le da la importancia que realmente tiene, pero por supuesto que lo tiene. ¿Por qué? Porque es la identificación del hecho. Y el hecho tenemos que identificarlo en tiempo y en forma. Tenemos que saber qué día y qué hora sucedió. En muchas ocasiones, seguramente ustedes están pensando, pero en muchas ocasiones algunas víctimas sobrevivientes de los delitos no recuerdan la hora, sino que probablemente recuerden el mes de un año, pero no recuerden el día ni la hora con exactitud. Pero es la labor del abogado investigador, del abogado que está precisamente a cargo de la dirección y el funcionamiento de esta investigación, acercarse lo más posible a ese evento. Una de las finalidades, ¿verdad? Por eso se dice que una de las finalidades del proceso penal es alcanzar esa verdad real, material o histórica.
¿Y por qué decimos esto? Porque difícilmente se va a alcanzar una verdad completa, una verdad pura, más que completa, una verdad pura de qué sucedió en ese evento. Pero por eso le llamamos una verdad material, real o histórica, porque es lo más cercano a lo que ahí ocurrió. Y bajo ese concepto y bajo esos parámetros, obviamente tenemos que acercarnos, si es que es imposible lograr a determinar el momento, la hora y la fecha, acercarnos lo más posible para poder sostener una versión creíble, lógica y coherente, que al final es la teoría del caso. ¿Quiénes? ¿Quiénes lo realizaron? Esto tiene mucha relación con no solo la identificación de los sujetos que participaron, sino que la individualización de los mismos. De ahí dependerá las responsabilidades penales que podemos hacer o atribuir a cada uno de ellos en la comisión de este ilícito penal, desde las responsabilidades penales, como son la autoría, la coautoría, ¿verdad? Si hay un nivel de participación, de instigación y por supuesto que ustedes sabrán que cuando hablamos de autoría o de coautoría estamos hablando que será necesario probatoriamente, posteriormente, probar que todos los que participaron tuvieron el codominio del hecho, es decir, el conocimiento que lo que iban a realizar era un acto ilícito, que iban a lesionar un bien jurídico tutelado por la ley y que hubo una voluntad de hacerlo. Además, una distribución de funciones que asumieron y que decidieron realizar. ¿Por qué esto es importante? Porque si falta o hay ausencia del elemento volitivo, ¿verdad? Si no hay una voluntad, entonces estamos hablando que el sujeto está actuando bajo unos parámetros completamente diferentes y que no hay coautoría, sino que puede haber cualquier otra cosa que no voy a profundizar porque no nos alcanza el tiempo para ello. Pero por esto es importante. Además, para establecer los niveles de participación, si realmente ha habido un tipo de complicidad, determinar qué tipo de complicidad, si ha sido una complicidad necesaria o no, etc. El dónde, el lugar, fundamental para la construcción de la teoría del caso. ¿Por qué? Porque debe determinarse si el lugar, digamos, en un ejemplo de un homicidio, si el lugar donde hubo el hallazgo del cadáver fue efectivamente el lugar donde se realizó o se cometió el delito, el homicidio. O si por el contrario es un lugar únicamente donde se ha dejado abandonado el cadáver. Aquí pasa por los diferentes tipos de escena del crimen que estoy segura que todos conocen, y entonces habrá que ver en qué tipo de escena nos encontramos para saber si efectivamente fue en ese lugar o no fue en ese lugar. ¿Y por qué esto es necesario? Porque probatoriamente habrá que establecer no solo la acción, sino que la acción dónde se realizó. Si usted se equivoca del lugar de los hechos, del lugar del cometimiento del crimen, corremos un riesgo altamente probable que el caso no pueda ser sostenido, probatoriamente, posteriormente en el juicio. Muy bien, entonces esos eran los elementos descriptivos, pero también hablábamos que en el elemento fáctico se subdividía, decíamos, en el elemento descriptivo, pero también había un elemento explicativo. ¿Cuál es ese elemento explicativo? Es el por qué. ¿Y qué es el por qué dentro de la teoría del caso? El por qué es, digamos que desde la construcción de la teoría del caso puede ser un tanto lo más desafiante, el reto que puede tener el abogado en la construcción de la misma. ¿Por qué? Porque es el móvil. ¿Por qué cometió ese hecho? ¿Por qué cometió ese homicidio? ¿Por qué asesinó a esta mujer?
¿Por qué? El móvil. ¿Cuál fue el móvil? Ustedes no me dejarán mentir que en algunos casos o en su mayoría encontramos que dice, sin mediar palabra, sucedió tal cosa. Se desconocen los motivos por los cuales la asesinó, cometió el delito. Como digo, es uno de los mayores retos, porque imaginémonos en una muerte violenta de mujer. Nosotros en El Salvador le llamamos a este delito feminicidio. Yo sé que en otros países le llaman femicidio. Como lo tengan regulado, uno de los elementos fundamentales que separan o distancian lo que es el homicidio de una mujer de un feminicidio es la parte de la misoginia. Y la misoginia no puede ser más que el odio, el menosprecio a la mujer por el hecho de serlo. Este es un móvil. Este es un móvil fundamental que se convierte en un elemento constitutivo del tipo penal, de la infracción penal. Pero eso no lo podemos decir. La muerte violenta de una mujer por sí misma no se convierte en un feminicidio. Debemos de probar que hubo un móvil misógino para realmente atribuirle un delito de feminicidio. Entonces, esta parte, este elemento explicativo es fundamental para poder hacer una adecuación jurídica exacta y sostenible probatoriamente. Y de aquí entonces me salto, porque el tiempo está ya avanzando, me salto para decir cuál es entonces la otra parte o el otro elemento fundamental de la construcción de la teoría del caso, porque hemos hablado de la parte fáctica, del elemento fáctico. Entonces nos vamos al elemento jurídico. Si usted trabaja en la investigación desde el procesamiento de la escena del delito, lo trabaja adecuadamente, respetando todos estos elementos, no le será difícil, o al menos no le será muy difícil, hacer la adecuación jurídica al tipo penal que corresponde. Es decir, hacer esa adecuación típica, antijurídica y culpable que encaja perfectamente en los hechos que ya ha descrito. Si es que es una figura simple, si es que estamos hablando de una figura agravada, si es que estamos hablando de una figura consumada o en grado de tentativa. Es decir, todo caerá por su propio peso debido a que ha sido debidamente descrito y explicado en la teoría fáctica. El otro elemento es el aspecto o elemento probatorio, y aquí es donde se exhorta siempre al abogado que deberá de investigar estos hechos, se exhorta a que tenga una actividad creativa y no una actividad mecánica en la investigación. ¿A qué me quiero referir muy brevemente? Que el abogado que conoce un hecho no puede quedarse con una única versión, no puede llegar y encontrar el cadáver en una escena del delito y decir, pues aquí sucedió y lo mataron de esta manera y ya no, eso no puede ser. ¿Qué es lo que tiene que hacer en ese momento? Irse creando hipótesis que como tal pueden irse descartando hasta alcanzar aquella que probatoriamente sea sostenible, sea creíble, sea lógica y que le acerque lo más posible a lo que realmente sucedió. En algunas ocasiones, cuando tenemos prueba testimonial y prueba pericial, encontramos contradicciones entre esas pruebas. Lo que dice el testigo no coincide con lo que me está arrojando la prueba pericial, técnico-científica. El abogado tiene que tomar una decisión. ¿Por qué hay una contradicción en la prueba? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, seguramente esa versión que en principio, esa hipótesis que en principio se había planteado, seguramente algo tiene problemas en alguna parte y tengo que seguir investigando hasta llegar a la hipótesis correcta, a la versión correcta. Y esa es la que voy a llevar ante el juez. Querida comunidad jurídica, como dije,
insuficiente el tiempo para abordar un tema no solo más amplio, sino que apasionante, porque sin duda los que seguimos estudiando la ciencia del derecho y sin duda aquellos que el derecho penal nos ha escogido, seguimos apasionados y enamorados de esta área y tenemos muchísimo todavía que aprender de él. Así que yo les invito a que sigamos en este camino del aprendizaje, en este camino del estudio, y que espero que de alguna utilidad les haya sido este pequeño encuentro y decirles que estoy a su total disposición, a su total orden, ¿verdad? Para que continuemos conversando y que ojalá haya otra oportunidad también para tener un acercamiento como este que estamos teniendo. Les saludo nuevamente, les agradezco su atención y espero que tengan muchos éxitos en su vida como estudiantes y en su vida como profesional.